Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen EBAU Química de Aragón del año 2022, convocatoria extraordinaria. Leemos la primera pregunta. Dice, complete la siguiente tabla con el valor o los valores posibles para varias combinaciones de números cuánticos. Explique razonadamente el porqué de los valores que introduce. Bueno, aquí tenéis una explicación más exhaustiva, pero solamente deciros que n puede ir desde 1 hasta infinito, L desde 0 hasta n menos 1, m sub L desde más L hasta menos L y m sub S más un medio o menos un medio. Bueno, ya digo que aquí tenéis la explicación. Apartado B. ¿Qué combinación de números cuánticos A, D del apartado anterior sería posible para el electrón más energético de un elemento del grupo 17, es decir, de un halógeno, en su estado fundamental? Bueno, el electrón más energético entra en un orbital P, y si en un orbital P, L es igual a 1. Sería la combinación D. Indique de qué elemento se trata. Si N es igual a 2, es el flúor. Y escriba su configuración electrónica. Aquí la tenéis. Justifique todas las respuestas. Bueno, ahí está más o menos justificada. Pasamos. Razone si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Las moléculas de tricloruro de aluminio y tricloruro de fósforo tienen la misma geometría y las dos son polares. Falso. Estructura de Lewis. Geometría. Aquí viene explicado. Molécula apolar, puesto que se anulan los momentos dipolares de los enlaces, mientras que aquí estos tres momentos dipolares no se van a poder anular. Y por lo tanto, el tricloruro de nitrógeno es polar. Geometría triangular plana, piramidal, trigonal. Ángulos de 109 grados aproximadamente, ángulos de 120 grados. B. El anión sulfuro tiene un radio iónico menor que el del ion cloruro. Falso. Las dos especies son isoelectrónicas, tienen 18 electrones. ¿Cuál es la diferencia? El cloro tiene un protón más. Atrae con más fuerza a los electrones externos y por lo tanto el cloro es de menor radio, de menor tamaño. Justo lo contrario de lo que nos decían. C. Las siguientes especies son isoelectrónicas, potasio, argón y cloruro. Pues no le veo a esto ninguna dificultad. El potasio tenía 19 menos 1, 18, argón 18, cloro 17 más 1, 18. Isoelectrónica, verdadera. 3. En el laboratorio se encuentra una botella con una disolución de nítrico en cuya etiqueta se indica que es del 35% de riqueza en masa y que tiene una densidad de 1,12 gramos por mililitro. Calcule la concentración molar de la disolución de nítrico de la botella. Bueno, lo primero siempre recordar que las botellas de los ácidos de laboratorio que hay en el laboratorio suelen tener una concentración alta. Aquí fijaros que hemos tenido 6,22, pero bueno, podríamos habernos salido 12, 9, 15 incluso, valores así. Si os sale 0,3, mosquearos. Evidentemente, si os sale 1,5 millones, más todavía. Otra cosilla que hay que tener en cuenta en este problema, que realmente es casi de primero de bachillerato, creo yo, es que el volumen de la disolución no influye en la concentración y por lo tanto vamos a poder suponer el volumen que queramos. ¿Cuál cogemos por facilidad? 1 litro, 1000 mililitros. Y ya empezamos a hacer el ejercicio. Sabemos que la densidad es masa partido volumen para la disolución y por lo tanto podemos calcular la masa de la disolución. Densidad por volumen. Y aquí están los 1000 mililitros que suponemos. Una disolución de nítrico de 1 litro tiene una masa de 1120 gramos. Podemos calcular la masa de nítrico puro multiplicando por el porcentaje, 392 gramos. Y una vez que sabemos la masa de soluto, podemos calcular la molaridad, 6,22 moles por litro. B. Se quieren neutralizar 10 mililitros de esa disolución de nítrico y para ello se añaden 300 mililitros de una disolución 0,25 molar de sosa, de hidróxido de sodio. ¿Se ha logrado una neutralización exacta? Pues bueno, vamos a ver si hay el mismo número de moles. Y calcule el pH de la disolución resultante. Calculamos el número de moles de nítrico, molaridad por volumen, y número de moles de hidróxido de sodio, molaridad por volumen. Como veis, hay más de hidróxido de sodio, es decir, no hemos pasado. Por lo tanto, el pH de la disolución resultante será básico. ¿Qué hacemos? Restamos los moles, puesto que se produce una neutralización parcial. Estos son los moles que me quedarán de hidróxido de sodio. Dividimos por el volumen final y obtenemos la concentración de iones hidroxilo. Logaritmo, cambio de signo, restamos hasta 14 y pH 12,62. Pasamos. Se preparan dos disoluciones de la misma concentración de dos ácidos débiles monopróticos, HA y HB. Al analizar la concentración en cada equilibrio, se observa que la concentración de A negativo es menor que la de B negativo. Si esto es menor, es porque este equilibrio está menos desplazado hacia la derecha, es decir, está más desplazado hacia la izquierda. Y por lo tanto, el ácido HA es más débil. Si el HB es más fuerte, su constante de acidez será mayor. Apartado B. Aquí había cometido un fallo. Os lo digo, cuando estaba grabando el vídeo me he dado cuenta.
¿Cómo puede influir esto? Fijaros, a mí lo que se me había olvidado de todo este mogollón de sustancias, 1, 2, 3, 4 y 5, bueno, pues había hecho 4. Y se me había olvidado el ácido nítrico. Bueno, si esto valiera un punto, pues yo creo que deberían de quitar 2 décimas o por ahí. Pero da coraje, ¿verdad? Que sabiendo hacer una cosa te quiten 2 décimas, poca cosa, pero da coraje. Bueno, hay que ordenar de menor a mayor pH la disolución acuosa 0,1 molar, misma concentración, de esas 5 sustancias. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. El nitrito de sodio se disocia en sodio y nitrito. El sodio no reacciona con agua, puesto que es el ácido conjugado de una base fuerte, el NaOH. Pero el NO2 negativo sí reacciona con agua, puesto que es la base conjugada de un ácido débil, el ácido nitroso. Y por lo tanto se producen OH negativos. Cloruro de amonio. Cloruro y amonio, cloruro no reacciona, amonio sí, produce iones hidróneo. Ácido nítrico, el que se me había olvidado, ácido fuerte, da un mogollón de iones hidróneo, una concentración de 0,1 molar. Cloruro de sodio, sodio y cloro no reacciona, y KOH, base fuerte, mogollón de OH negativo. Si tenemos que ordenar de menor a mayor pH, primero tendremos que poner la que sea más ácida. ¿Cuál es la más ácida? La de ácido nítrico. Y después la otra ácida, la de cloruro de amonio. Y luego la neutra, la de cloruro de sodio. Y luego las dos básicas. Primero ponemos la de nitrito de sodio y luego ponemos la que es muy básica, que es la de hidróxido de potasio. Bueno, esto cae bastante. No con 5 compuestos, pero sí con uno, para que digamos el pH que tendrá. El tipo de pH que es, si es ácido o básico. Bueno, pues son siempre de esta forma. Aquí tenéis un buen ejercicio porque tenéis las 5 posibilidades. 5. A una muestra de latón, aleación de zinc y cobre, se le añade clorhídrico. ¿El clorhídrico reaccionará con ambos metales? Bueno, pues no lo sé. Dependerá de los potenciales normales de reducción. El potencial normal de reducción del hidrógeno es 0. Por lo tanto, aquel que tenga un potencial normal de oxidación negativo tendrá un potencial normal de reducción positivo y por lo tanto se producirá la reacción. ¿En qué caso ocurre? En el zinc. La reacción que se produce, bueno, aquí viene que el potencial de las dos posibles reacciones sería 0,76 para el zinc y menos 0,34 para el cobre. Por lo tanto, la de cobre no se produce. Reacción global, oxidación del zinc, reducción del hidrógeno. Potencial total, hemos dicho que era 0,76 y sí se produce la reacción. B. Al tratar 35 gramos de latón con ácido clorhídrico se desprenden 5,2 litros de hidrógeno medido a unas condiciones. Fijaros que me dicen volumen, me dicen presión y me dicen temperatura. ¿Para qué? Ecuación de los gases y calculamos el número de moles de hidrógeno. Temperatura en Kelvin, volumen en litros, presión en atmósfera, 0,213 moles. Pero el número de moles de hidrógeno es el mismo que el número de moles de zinc. Por lo tanto, 0,213. Calculamos la masa multiplicando por la masa atómica, 13,93. Y calculamos el porcentaje del zinc en el latón, ¿no? Sí, en el latón. Dividiendo por la masa total y multiplicando por 100, 39,8%. Siempre recuerdo un examen de las oposiciones que me salía un 140 y tantos por ciento. Evidentemente el problema no era exactamente igual, pero pillan unos mosqueos, que para qué, ¿verdad? 6. Indique justificando la respuesta si las siguientes semi-reacciones no ajustadas corresponden a una oxidación o a una reducción. Bueno, aquí tenéis la respuesta. Lo único que hay que ver es si el número de oxidación aumenta o disminuye. Si aumenta, oxidación. Si disminuye, reducción. B. Ajuste la siguiente reacción por el método León-Electrón, tanto en su forma iónica como molecular, e indique el agente oxidante y reductor. Bueno, no tiene nada de particular, así que lo veis con detenimiento. Y vuelvo a decir lo mismo que antes, los despistes. Hay que leer atentamente los enunciados. ¿Qué se me había olvidado aquí? E indique el agente oxidante y reductor. Y hago toda la pregunta y luego se me olvida poner esta chorradita. ¿Cómo se paga eso? Pues yo creo que un par de décimas, una cosa así. Cuidadín, si tenéis tiempo para repasar un examen, mucho mejor. Dejaros aunque sea 10 minutos, ¿vale? Si es posible, siempre repasarlo. 7. Considere la siguiente reacción y responda razonadamente a las preguntas planteadas. Fijaros que aquí tenemos sólido, 4 de gas, sólido, 4 de gas, reacción exotérmica. ¿Qué efecto tendría en el equilibrio un aumento de la temperatura? Siempre un aumento de temperatura hacia donde sea endotérmica, es decir, hacia la izquierda. Si se añade más agua, el rendimiento de la reacción se verá afectado. ¿En qué sentido? Si añadimos agua hacia la derecha para eliminar agua. Ley de la Chatelier. B.
¿Cómo afectará el equilibrio de las siguientes reacciones un aumento del volumen del recipiente? Si aumenta el volumen, disminuye la presión. Y si disminuye la presión, hacia donde haya más moléculas gaseosas para que aumente la presión. ¿Dónde hay más moléculas gaseosas en el primer caso? Las mismas, por lo tanto no influye. En el de abajo, hacia la derecha. Fijaros que aquí hay sólido. Por lo tanto, más moles gaseosos a la derecha, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Pasamos. En un recipiente de 3 litros se introducen 15,4 gramos de CO2 y una cantidad desconocida de H2N. Moles en el inicio, 0,35, que lo acabo de calcular por aquí, dividiendo por la masa molecular, masa molar. N, que no sé cuánto vale, 0 y 0. Cuando lleguemos al equilibrio, fijaros que me dicen que hay 12 gramos de COS. 12 gramos de COS. Dividido por 60, que es su masa molar, y obtenemos 0,2. Es decir, que hay 0,2 de esto, 0,2 de esto, 0,35 menos 0,2 y N menos 0,2. Número total de moles, N más 0,35. 0,2 y 0,2 negativos, 0,2 y 0,2 positivos, se anulan y me quedan N más 0,35. Bien, pero también me dicen que la presión total es 11,5 atmósferas. Por lo tanto, el número de moles total, que es N más 0,35, será igual a PVRT. Lo conozco todo, 0,6, y por lo tanto N será igual a 0,25. Y ahora ya puedo saber el número de moles que hay en el equilibrio. 0,35 menos 0,2, 0,25 menos 0,2, 0,2 y 0,2. Masa de sulfídrico que hemos puesto, N, 0,35. No, al principio N son 0,25. Multiplicamos por la masa molar, que es 34, y obtenemos 8,5 gramos. B, calcular el valor de K sub C y K sub P. Concentraciones productos, concentraciones reactivos, moles dividido volumen. Aquí el volumen no influye, pero bueno, ponerlo siempre por si acaso algún profesor dice, bueno, es que aunque no influya, pero tú no te has dado cuenta de que había que poner el volumen. Bueno, pues si me he dado cuenta y no lo tengo en cuenta a la hora de hacer las operaciones. K sub P igual a K sub C, porque aquí delta N vale 0. Creo, ¿no? Sí, 1 y 1, 1 y 1. Por lo tanto, delta N vale 0, K sub P igual a K sub C. 9. La combustión del metanol líquido produce dióxido de carbono gaseoso y agua líquida, y la entalpía molar estándar de la reacción es menos 726 kJ/mol. A. Escriba y ajuste la ecuación de combustión del metanol. Bueno, ejercicio de tercero de la ESO. Pero tened cuidado, muchas veces en chorradas de esas se equivoca uno, ¿eh? B. Calcule la entalpía molar de la formación del metanol. La entalpía de la reacción será igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, solamente que teniendo en cuenta que la del oxígeno es 0. Los elementos químicos en su estado natural, entalpía 0. Y aquí podemos decir ya lo que nos pida. Nos da un valor negativo de menos 239,1 kJ/mol. Apartado C. Ahora diré también aquí había cometido otro fallillo. La verdad es que me he dado cuenta que en este examen había metido 3 o 4 piciazos. Bueno, piciacillos. Calcule la entropía de la reacción y justifique si la reacción será espontánea en condiciones estándar. Entalpía de la reacción, producto menos reactivo. Aquí sí los elementos tienen una entalpía. Me da este valor, menos 80,85 J/mol. Para saber si es espontánea o no, calculamos delta G, que será igual a delta H menos T delta S. Primero, dos detalles. Delta H lo hemos calculado, menos T. Delta S hay que pasarlo a kilojulios. Si esto está en kilojulios, tenemos que poner la misma unidad. Por ejemplo, kilojulios multiplicamos por 10 elevado a menos 3. Y nos da este valor. ¿Cuál es el error que había cometido? Este signo menos no lo había puesto aquí. ¿Cómo puede influir eso en una puntuación? Si yo fuera el profesor, no le quitaba nada, puesto que está poniendo aquí sabes lo que tienes que hacer y has calculado bien el número. Pero bueno, siempre os van a quitar 1, 2 décimas, 3 décimas errores de cálculo. 10. La reacción química para la obtención de trióxido de azufre es de tercer orden respecto al SO2 y de primer orden respecto al oxígeno. Responda a las siguientes cuestiones. Escriba la expresión de la ecuación de velocidad, tercer orden, primer orden, e indique el orden global, 3 más 1, 4. ¿Cómo se conseguiría aumentar más la velocidad de reacción? ¿Duplicando la concentración de SO2 o la de oxígeno? Evidentemente la de SO2, puesto que está elevada al cubo. C. ¿La velocidad de la reacción permanecerá constante en el transcurso de la reacción? No. A medida que transcurre la reacción, hay menos reactivos y por lo tanto chocan menos las moléculas de reactivos entre ellas y por ello la velocidad disminuye. Aquí viene un poco más desarrollado. D.
Se determina la energía de activación para esta reacción con distintos catalizadores, obteniéndose que la energía de activación con el catalizador A es 35, 52, 27. ¿Cuál de estos catalizadores habría que usar para que la reacción vaya más rápida? Pues la que haga que la energía de activación sea más pequeña. La subida energética es más pequeña y por lo tanto la velocidad es mayor. ¿Cuál habría que usar? Catalizador C. También podemos explicarlo en función de la ecuación de Arrhenius. ¿De acuerdo? Menor energía de activación, menor fracción, mayor exponente, mayor K. Mayor K, mayor K. Extraordinario, ¿no? Y listo, ¿no? Sí, aquí como veis ya tenemos el examen del año anterior. Por eso os digo que si entráis en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF los exámenes que estamos colgando en el canal. Bueno, pues nada más, suerte y hasta otra.